Me llamo Tamar Hartman y soy estudiante del rabino Dr. Itzhak Shapira en la rama inglesa de Yeshivat Shuvu, bajo Ministerios Ahabadami. Esperamos que este espacio dedicado a las mujeres les sea de ánimo. Por supuesto que los caballeros también son bienvenidos. Por favor, no se olviden de compartir estas enseñanzas y de darle a me gusta. Además, agradecemos sus comentarios. Esto nos ayuda a darnos visibilidad. Y por supuesto, estamos agradecidos por su apoyo financiero. El enlace para las donaciones se encuentra debajo de su pantalla. Hasta ahora hemos tocado dos temas: el guardar la lengua y la modestia. Esta noche comenzamos con la introducción de nuestro tercer tema. Y, como vemos en la pantalla, este tema es Shalom Bayit. Se suele traducir al español como paz en el hogar. Antes de continuar, me gustaría introducirles este tema, Shalom Bayit, presentándoles un par de amigos de mi juventud, y son los diccionarios. Ya en la primaria, aquí tengo uno, ya en la primaria tenía mi primer diccionario escolar. Me gustaba abrirlo así al azar y comenzar a leer palabras y estudiar sus definiciones. Con el paso de los años, comencé a añadir más diccionarios. Luego, comencé a estudiar inglés, por lo que obtuve un diccionario bilingüe, inglés-español. Aquí tengo uno de ellos. ¿Ves? Es gordito, ¿verdad? Bueno, esta clase de diccionarios no da definiciones, sino que es una herramienta muy práctica de consulta para realizar la traducción de un idioma a otro. Están divididos en dos partes. En el caso del inglés, es inglés al español. La primera parte contiene la palabra en inglés y la segunda contiene la traducción en español. Aquí en la pantalla puse una cita que encontré en línea y dice: un buen diccionario bilingüe permite a los estudiantes de nivel básico, en particular, encontrar una respuesta rápida a sus necesidades lingüísticas, una que puedan entender de inmediato sin tener que preocuparse por las complejidades de un idioma que aún están intentando dominar. Por ejemplo, en el caso de inglés, house, casa, peace, paz. Más adelante, comencé a traducir y rápidamente noté que una palabra inglesa podía tener hasta más de 10. Incluso he llegado a contar, no es exageración, he llegado a contar 20 palabras diferentes en español. ¿Cuál escojo? Todo depende del contexto. En mis estudios de traducción, llegué a estar aún más convencida de la importancia de buscar la palabra extranjera en un diccionario de esa lengua, estudiando las diferentes definiciones de la palabra y escogiendo el término más equivalente posible en el idioma del destinatario. Y ahora, en la yeshiva, estudiando e intentando entender un poquito de hebreo, he aprendido que esto es todavía mucho más importante. Como ya mencioné, esta noche comenzamos un nuevo tema, Shalom Bayit. Por motivos de tiempo, solo comentaré que la palabra Bayit la vamos a interpretar en este contexto como casa, en el sentido de hogar, grupo de personas emparentadas que viven juntas.
La primera palabra que sale en el diccionario bilingüe, en la entrada shalom, es la palabra paz. Ahora, si vamos a la pantalla, ahí puse las primeras 5 definiciones de la palabra paz en el diccionario de la Real Academia Española en línea. Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Segundo, relación de armonía entre las palabras, sin enfrentamientos ni conflictos. Tercero, acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Cuarto, ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Número 5, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Un ejemplito, disfrutar de una paz profunda. Según la RAE, sinónimos o afines de paz: concordia, armonía, conciliación, acuerdo, amistad, unión, avenencia, entendimiento, tregua, armisticio, tranquilidad, sosiego, calma, serenidad, reposo, quietud. Y antónimos o opuestos de paz: guerra, enemistad, intranquilidad. Sin embargo, si buscamos la palabra shalom en un diccionario bilingüe hebreo-español, sí, suele decir paz, bienestar, pero en un diccionario hebreo, como vemos en la pantalla, la palabra shalom proviene de la raíz shin, lamet, mem, que significa, entre otras cosas, completar, entero, ser íntegro, plenitud y bienestar integral. Está relacionada con la palabra shalem, completo, y expresa armonía en las relaciones, reconciliarse, reparar, restaurar, recompensar, retribuir, estar en equilibrio, pagar, compensar, prosperidad. Es un estado donde no falta nada y nada sobra. Por eso se puede decir que no es solo la ausencia de conflicto o la desaparición de hostilidad, como implica la palabra paz en español. Y volviendo a la pantalla, el término Shalom Bayit, paz en el hogar, subraya la importancia que el judaísmo concede a la armonía doméstica. Armonía doméstica y a una vida familiar estable, simbolizando plenitud, integridad y realización. En la siguiente diapositiva, seguimos leyendo. El Talmud, así ahí, el Talmud afirma que un hombre debe amar a su esposa como a sí mismo y honrarla más que a sí mismo. Por ejemplo, en Yevamot 62b. Y por supuesto que Rav Shaul, o el apóstol Pablo, exhortó lo mismo en Efesios 5, del 24 al 28. Estos son algunos ejemplos. La violencia doméstica y la infidelidad están estrictamente prohibidas. Es obligatorio divorciarse de un cónyuge abusivo. Los padres tienen la obligación de enseñar la Torá a sus hijos y de satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Esta tradición o forma de vida puede extenderse a los miembros de las sinagogas, congregaciones, de la comunidad en forma de hospitalidad. En hebreo se le llama Hachnasat Orhim. En la literatura talmúdica se refiere al concepto de armonía familiar y buenas relaciones entre marido y mujer.
un valor considerado tan importante que Dios estuvo dispuesto a que se borrara. Y esto es impactante, esto es bastante, a mí me impacta mucho. Dios estuvo dispuesto a que se borrara su santo nombre por él. Esto, por ejemplo, como referencia, lo podemos leer en Números 5 y también en el Tratado Sotá. Un hogar en el que existe un fuerte vínculo entre los cónyuges se considera un espacio en el que reposa la presencia de Dios. ¡Wow! Fuerte, ¿verdad? En el pensamiento judío, el matrimonio se describe como una unión dispuesta por el cielo. Ah, un momentito, porque son tantos pensamientos que tengo y solo tengo tiempo para un par de ellos. Así que se describe como una unión dispuesta por el cielo. Y un pasito más, en el tribunal judío, Shalom Bayit es el término hebreo que designa la reconciliación conyugal. Y me gustaría que tengan esto en mente. Reconciliación conyugal. Y ya que literalmente significa paz en el hogar, Shalom Bayit, este concepto puede extenderse a toda la familia y al círculo familiar más amplio, aunque se refiere principalmente a la armonía conyugal, ya que, lo voy a explicar así, nosotras no hemos sido creadas para vivir como llaneras solitarias a las mujeres, ¿no? Aunque no vivamos sola en casa, somos parte de lo que sea, de parientes, familiares, vecinos, comunidad, compañeros de trabajo, de estudio. No, no vivimos, aunque estemos solas en casa, en el lugar donde vivimos, no estamos solas. Vayamos ahora, lo tengo en la pantalla, a cierta pregunta que algunos fariseos le plantearon a Yeshua, según Marcos 10. Versículo 1 dice, ¿es lícito al marido divorciarse de su esposa? Resumiendo su respuesta, Yeshua responde, cualquiera que repudia a su mujer y se case con otra, adultera con ella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, adultera. A simple vista, parece ser una afirmación categórica que niega toda legitimidad al divorcio y al nuevo matrimonio, sea cual sea su naturaleza. No importa el por qué, divorcio. Sin embargo, como vemos de nuevo en la pantalla, tomando el ángulo de cámara de Mateo 19, 3 al 9, vemos la respuesta de Yeshua en su contexto adecuado. Según Mateo, los fariseos pusieron a prueba a Yeshua preguntándole, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Eso es importante, por cualquier motivo. En otras palabras, el relato de Marcos parece presentar la pregunta, si se lee muchos siglos después, como nosotras ahora, como una consulta general sobre el divorcio, mientras que el ángulo de Mateo subraya que los fariseos preguntaban específicamente sobre la legitimidad de divorciarse de una esposa por cualquier motivo. Una práctica que se había vuelto cada vez más habitual entre algunos fariseos. Esta distinción entre estos dos ángulos, el de Marco y el de Mateo, es fundamental para comprender la respuesta de Yeshua y el contexto del debate. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, la Torá, la ley de Moisés, estableció concepciones justificadas respecto al divorcio
en circunstancias extremas, cuando la convivencia de una pareja israelita se volvía insoportable. El divorcio no se aprobaba ni se ordenaba, sino que se permitía. En la pantalla podemos leer eh, que en Deuteronomio 24, 1 al 4, eh, ahí podemos leer las instrucciones sobre el divorcio. Y el primer versículo dice, cuando alguno tome una mujer casándose con ella, sucederá que si ella no haya favor ante sus ojos, por haber él hallado en ella alguna cosa reprochable, lo recalco, alguna cosa reprochable, le podrá escribir carta de divorcio y, poniendo esta en su mano, despedirla de su casa. Es necesario ahora explicar que en la época de Yeshua había muchos grupos dentro del judaísmo. Uno era el grupo de los fariseos, otro de ellos era el grupo de los saduceos y había muchos más. Pero me voy a concentrar en estos dos, brevemente, muy escuetamente. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en toda la escritura, incluyendo los profetas y no solo los 5 libros de Moisés. Creían en los ángeles, seguían la Torah oral y se reunían en las sinagogas. Los saduceos creían todo lo contrario. Esta lista que acabo de mencionar es, es escueta, porque hay mucho más, la creencia de los fariseos. Según esta lista, pues se pone a Yeshua, a sus discípulos, a los apóstoles, bajo el grupo de los fariseos, ¿no? Porque está claro en los evangelios y en lo que se les suele decir el Nuevo Testamento, Brit HaHadashah. A su vez, se estima de 20 a 24 diferentes grupos, es decir, subdivisiones dentro del grupo de los fariseos. Las dos escuelas principales dentro del pensamiento farisaico eran la de Hillel y la de Shammai. Estas dos escuelas debatían entre sí diferentes aspectos de la vida judía para establecer el sistema de la corte judicial. El argumento que más convencía al resto era el que ganaba. La de Shammai era más estricta, a rajatabla de la ley. La de Hillel mostraba más compasión. De los 316 tópicos que estas dos escuelas debatieron, Hillel ganó 308. Eso implica que Shammai solo ganó 8 veces. Los textos rabínicos revelan dos enfoques principales respecto al divorcio, atribuidos a Shammai y a Hillel. El debate queda documentado en la Mishnah, por ejemplo en Gittin 9:10. Shammai insistía en que alguna cosa reprochable se refería únicamente a la inmoralidad sexual. Y Hillel señalaba que alguna cosa reprochable, como leemos en Deuteronomio 24:1, podía referirse a cualquier cosa que desagradara al marido. Es decir, si la mujer le quemaba la comida, la cena, por ejemplo, o ya no era tan joven ni atractiva, el marido podía divorciarse de ella. En aquella época, en la época de Yeshua me refiero, se estaba poniendo por costumbre el echar a la mujer de casa sin darle el documento legal de divorcio. Porque, por ejemplo, el marido tenía el ojo en otra mujer más atractiva. Si le daba el divorcio legal, le costaba mucho. Su bolsillo sufría. Este tópico del motivo para un divorcio fue uno de los 8 que Shammai ganó.
Así que hay que prestar atención a esto. En otras palabras, los fariseos le estaban preguntando a Yeshua, como vemos en la pantalla, ¿qué escuela de pensamiento fariseo sobre el divorcio respaldas? ¿El criterio de estricta inmoralidad de Shammai o el divorcio por cualquier otro motivo de Gilel? Por motivos de tiempo, tristemente, no vamos a expandir este tópico, va mucho más profundo que el poquitín que estoy explicando. Recuerden que solo estamos tocando la superficie de estos temas para abrirles el apetito. Simplemente decir que la respuesta de Yeshua, en su contexto correcto, no condenó todos los casos de divorcio y nuevo matrimonio, sino específicamente el divorcio y el nuevo matrimonio promovidos por algunos fariseos de su época. Yeshua dejó claro de forma sencilla: quien no haya obtenido el divorcio por motivos bíblicos sigue estando casados. Es decir, no, ni eso, ni tampoco es legal, porque no le ha dado ese documento legal. Por lo tanto, si dicha persona vuelve a casarse, es claramente culpable de adulterio, porque es que no tenía el documento legal. Cada caso es único. Sí, hoy, en el presente, cada caso de problemas matrimoniales, de problemas en la familia, es único. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy banal. Ah, quiero el divorcio porque mi cónyuge no cuelga la toalla del modo que a mí me gusta. O porque no pone la ropa sucia en el sitio adecuado para eso, etcétera. Ya pienso que me siguen, ¿no? Esto no es motivo de divorcio. Al contrario, si uno de los cónyuges nunca ha sido infiel, si nunca ha estado envuelto en inmoralidad, pero es tan abusivo con su pareja, la cual termina hospitalizada frecuentemente, eso sí es motivo de divorcio. En resumidas cuentas, el concepto de Shalom Bayit, en el sentido de reconciliación conyugal, es lo que Yeshua implicaba: reconciliación. Gracias por su atención. No se olviden de dejarnos sus comentarios y hasta el próximo jueves a la misma hora. Shabbat Shalom de antemano.